Muy bien, pues bienvenidos a la siguiente sesión de Conociendo a Dios y estamos mirando el tema de la Cena del Señor. ¿Alguien se acuerda cuál es otro nombre que se le da a la Cena del Señor? Sacramento es un término general para dos cosas, la Cena del Señor y el bautismo. Eucaristía, pero ¿eso quién lo utiliza? Los católicos y los presbiterianos también a veces, ¿sí? Así que, pero no los presbiterianos libres, los presbiterianos normales y corrientes. Está sonando la música todavía aquí. Lo llamamos la Cena del Señor o también lo podemos llamar la Santa Cena o la Comunión también. Eucaristía es un nombre que normalmente no utilizamos porque tiene esa relación directa con el catolicismo, aunque la palabra en sí, pues estaríamos de acuerdo con utilizarla, ¿vale? Pero es igual que lo que hemos mencionado una vez, la palabra católico significa universal, ¿vale? No quiere decir nada más que universal, pero obviamente por la asignación que la Iglesia Católica Romana ha cogido de ese nombre, pues no vamos a identificarnos con ese nombre, ¿no? Requeriría tanta clarificación que no merece la pena. Pues vamos a orar antes de comenzar y damos gracias al Señor por este tiempo que podemos pasar juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por un día más que podemos estar aquí y quiero pedirte que ahora bendigas este tiempo de estudio que tendremos en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues sabéis que estamos yendo a través de las doctrinas de la Biblia, ¿vale? De una forma metódica. Esto se llama teología sistemática, ¿vale? Y es porque vamos a través de un sistema, ¿vale? A través de una, como si fuera un renglón, ¿no? Punto 1, después tienes el A, B, C, D, ¿vale? En vez de intentar ir a través de toda la Biblia sin ningún tipo de esquema, pues vamos a través de un esquema general que alguien ya ha creado y vamos punto a punto mirando todo esto. Ahora, un hermano me preguntó el otro día cuánto tiempo llevamos. Llevamos 9 años con este estudio, ¿vale? O sea que cuando acabemos podemos volver a empezar porque no nos acordaremos de lo que hemos hecho al principio de todo. Y de hecho estamos cerca de acabar, solamente nos quedan unos 2 años. Entonces, estuvimos hablando la vez pasada acerca de la explicación, la base bíblica acerca de la Cena del Señor y después estuvimos hablando un poquito acerca del significado de la Cena del Señor también. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que empezamos a mirar en este punto, el punto C. Si os acordáis, os saqué estos 3 círculos, nos quedamos todos muy perplejos, ¿verdad? Acerca de esto exactamente, ¿qué quiere decir? ¿Vale? Bueno, no os preocupéis porque hoy lo vamos a mirar un poquito más en detalle, ¿vale? Y es precisamente, a ver si encuentro dónde está la página, aquí, esta es la página 5, perfecto. Y entonces estuvimos mirando estas tres áreas: transubstanciación, ¿sí? Consubstanciación y símbolo, ¿vale? Símbolo. Ese nos gusta más, ¿verdad? Porque estas dos palabrejas no nos suenan o no nos gusta como suena porque son demasiado difíciles, ¿vale? Entonces hablamos así un poco por encima acerca de qué es cada una de estas cosas. Entonces esto es, dijimos que es la creencia católico-romana, que es cuando en la misa se presenta el pan y el vino, este pan y este vino se transforma, se convierte en literalmente la carne y la sangre. ¿Sí? Ahora, ¿qué problema veis aquí con esto? Es un problema muy obvio. Canibalismo. Y esto pero es lo que decía. Que cada vez estás como si Cristo estuviera
cada vez muriendo por ti. Exacto. Y lo dicen, de hecho, en la misa se dice, ¿no? Pues este sacrificio otra vez hecho, cuando en Hebreos, ¿qué nos dice? Una sola vez. Ya está. Ya se acabó. No hay que volver a hacer más sacrificios. Sin embargo, esta creencia de que una vez más tiene que vertirse esa sangre, una vez más tiene que quebrarse este cuerpo, pues obviamente no cuadra con lo que dice la Biblia. Y también esta transubstanciación depende de tu estado. Estamos hablando de lo que cree la Iglesia Católica Romana, ¿eh? Depende de tu estado, de cómo cerca estés tú con Dios, de la gracia que tú estés experimentando con Dios, así te va a venir de vuelta la gracia que tú recibes de Dios. Ahora, no sé a qué os suena eso. Un trueque no, pero... Puntos. Sí, pero si tú das, depende de cuánto tú des, Obras. vas a recibir. Por obras. Por obras, pero... Para saca. Esto es literalmente, esto es el evangelio de la prosperidad. Es un negocio. Si tú estás dando más de tu gracia, y tú das a Dios toda esta gracia, Dios te va a dar todavía más gracia todavía a ti, ¿vale? El evangelio de la prosperidad me refiero en términos espirituales, porque claro, cada uno, ¿qué nivel de gracia? O sea, si lo paras a pensar, ¿qué nivel de gracia tienes tú ahora mismo? ¿Qué porcentaje le das? No sabes, ¿verdad? ¿Cómo aumentas en la gracia? ¿Qué haces para que tengas mayor gracia, ¿no? Aparte de pedirle a Dios, no puede, es algo intangible, ¿verdad? Total. La Iglesia Católica Romana, pues, este sacrificio real se hizo en la cruz, pero se tiene que seguir repitiendo, ¿vale? Entonces, estuvimos mirando que Lutero, pues, al salir de este sistema, muchas de las cosas que él vio en las Escrituras las cambió, ¿vale? Pero con este tema específico se quedó un poco a medias a nuestra forma de entenderlo, medio, por eso está en medio, ¿vale? Y estuvimos hablando de que esto era en, con y bajo, lo más seguro lo tenéis ahí en vuestras notas, ¿vale? Martín Lutero pues rechaza la creencia católica de la transubstanciación, pero pone por escrito el tema de la consubstanciación. Consubstanciación quiere decir que no fue que el pan literalmente se convierte en el cuerpo físico de Cristo, sino que el cuerpo físico de Cristo está presente en, con y bajo ese pan y ese vino, ¿vale? Los elementos no se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, sino que estos últimos están presentes en los elementos. Entonces, os di un ejemplo. ¿Alguien se acuerda del ejemplo que os di? Una esponja con agua, ¿vale? Una esponja con agua. El cuerpo de Cristo está presente en el pan, como el agua está presente en una esponja, ¿sí? También utilizan el magnetismo en un imán o el alma en el cuerpo. Entonces la respuesta a esta creencia luterana es que Dios no está hablando literalmente acerca de los objetos cuando Él dice, pues este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No está diciendo que este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Está utilizando figuras. Al igual cuando Él dice, yo soy la puerta o yo soy el pan. No está diciendo que Él es pan. Está utilizando una figura, está diciendo una ilustración para que lo entendamos, ¿vale? Está diciendo, la sangre es roja, es un fluido como la sangre, ¿sí? El vino como la sangre, el cuerpo como el pan, es roto, es quebrantado. No quiere decir que literalmente sea ese pan que está roto, ¿sí? Está dándolo como un ejemplo, para que sea una imagen, para que nosotros cuando veamos el pan digamos, ¡ah! El cuerpo de Cristo, ¿sí? El símbolo. ¿Qué he dicho? ¿He dicho otra cosa? Sí. Símbolo. Sí, exacto. Entonces, ahí es donde llegamos, o sea, estamos hablando aquí, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia ahora luterana, los que siguen a Lutero, ¿sí? Y aquí seríamos el resto del protestantismo, todo el mundo, ¿vale? Que creemos en los elementos, ¿vale? El pan y el vino, como un símbolo, ¿sí?
y vamos a ponerlo aquí, que es una presencia, porque estamos aquí hablando acerca de cómo está Cristo presente en la cena del Señor, pues es una presencia simbólica y espiritual. Entonces, debemos establecer tal presencia de Cristo sin apegarlo a los elementos, ¿sí? El pan es pan de la panadería, no es un pan especial, sigue siendo pan normal y corriente, ¿sí? El vino es un mosto que compramos igual que lo puedes comprar tú en la tienda, ¿sí? No es un mosto especial, no. Entonces, los elementos en sí no son nada especial, sino que es que le añadimos un símbolo especial. Ahora, añadiéndole ese símbolo especial, sí que también hay un cierto, no sé qué palabra utilizar aquí, pero entendimiento, respeto, salvaguardar una distancia quizás, ¿vale? Es por eso, yo me acuerdo, cuando yo era niño, Casimiro era el que preparaba la Santa Cena, ¿no? Entonces yo de niño iba a coger el resto del pan que había para... Y yo me acuerdo que a veces yo me acercaba aquí a la mesa, cuando ya todavía estaba aquí, y me acuerdo, él me daba en la mano, no se aguantaba mucho de... Y me acuerdo todavía de esto, ¿no? Es un respeto, ¿no? No es pan... Es pan común, pero es un pan separado, ¿sí? Entonces, quizás sería bueno también, ¿no?, para nosotros mantener un poquito esa distancia, mira, lo que no usamos, pues no se usa, ¿no? No lo rehusamos para nada. Entonces, recordamos también que cuando estamos participando del pan y de la copa, estamos también en un tiempo especial. Es un tiempo de adoración especial con los hermanos. Entonces, aunque sí que creemos que Cristo está presente con nosotros, donde haya 2 o 3 reunidos, Cristo está ahí en medio de ellos y de nosotros, de una forma especial. Estamos haciendo algo que Dios pide de nosotros, ¿no? Y al igual que estábamos hablando, cuando hay un culto de bautismo, qué especial que es un culto de bautismo, pues cuando hay un tiempo de celebración de la Cena del Señor, también es un tiempo especial, es un tiempo de comunión, de acercamiento especial a Dios, ¿vale? Entonces, hay una presencia espiritual genuina y hay una bendición espiritual genuina también en esta ceremonia. Entonces, pasamos al punto D. ¿Quiénes deben participar de la Cena del Señor? A pesar de las diferencias en cuanto a algunos aspectos de la Cena del Señor, la mayoría de los protestantes concuerdan que, primero, que solamente los que han creído en Cristo deben participar de la Cena del Señor. Porque es una señal de ser creyente y de seguir la vida cristiana, ¿sí? Y entonces, el primer punto sería ese, que solamente los que han creído en Cristo serían los que deben participar. Si miras conmigo un segundito en Primera de Corintios, que está justo después de Romanos, Primera de Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, y mira el versículo vamos a empezar en el 27, sí, y después realmente son versículos 30 y 30, 29 y 30, pero vamos a empezar en el 27. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual,
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, tienes que ser un creyente para poder entender qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Esa es la idea. Y el segundo requisito para la participación es lo que acabamos de leer, es un examen de uno mismo, ¿sí? Estuve haciendo un poquito de estudio sobre este versículo, ¿no? De pruébese cada uno a sí mismo. Y esta palabra prueba es un análisis profundo, ¿no? Es como una autolimpieza para mirar a ver qué es lo que hay. Pero es bien curioso, y creo que llegamos a esto sí, aquí vamos a llegar a esto en un momentito, pero dice varias veces, repite en el griego a sí mismo, ¿vale? La palabra es auton. Nosotros tenemos auto, ¿no? De automático, que lo hace por sí mismo, ¿vale? Pues la palabra auton sale como 3 o 4 veces en este versículo, ¿vale? En diferentes formatos, ¿no? Pero es cada uno individualmente. Yo no lo puedo hacer por ti, tú no lo puedes hacer por mí, porque yo puedo presentarte una imagen bonita, ya sé, esto no es bonito, pero te puedo presentar una imagen tan agradable que te puedo engañar. O del revés, tú dices, uy, este tiene una de problemas que no veas, cuando el corazón puede estar bien. Cada uno da una imagen y el único que conoce el corazón, solo hay dos. Dios y tú. Tú sabes cómo estás. En realidad tú sabes cómo estás. Y entonces dice aquí que cada uno se tiene que examinarse a sí mismo. Ahora, ¿qué hay que examinar? Puede ser pecado. Ya. El pecado, pero aquí ¿de qué dice que hay que examinar? Todo. ¿Vale? ¿Qué es lo que Pablo les reprende a los corintios en 1 Corintios 11? ¿Qué estaban haciendo? Está reprendiéndoles su conducta egoísta y desconsiderada. Estaban cada uno adelantándose. Yo voy a comer cuando a mí me apetezca, cuando a mí me venga bien. Si yo quiero hacerlo, lo hago yo ahora mismo, sin esperarme a nadie más. Mira 1 Corintios 11, versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Ahora, aquí viene uno de los momentos donde no me gusta tener títulos en mi Biblia. Porque, no sé tú, pero yo tengo aquí un título. ¿Vosotros tenéis un título o no? Sí. Y tienes un título que te separa el versículo 22 del versículo 23. ¿Tú lo tienes o no? Sí. Tú no lo tienes porque tú tienes otra versión, ¿vale? Muchos de nosotros lo tenemos, este título. Y a mí, además, lo hacen en un tipo de letra más grande y en negrita. Esto es importante. ¿Y qué es lo que hace tener ese título ahí? Me separa el 22 del 23. Y me dice, esto es algo, es un párrafo nuevo, casi que un capítulo nuevo, Pero eso no lo es. No. Pablo está diciendo, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo, porque... Uy, hay un porqué. Entonces, ese porqué va enlazado con los versículos anteriores. Está diciendo, iglesia de Corintio, e iglesia del mundo entero, porque al final está inspirado por Dios y es para todo el mundo.
que el enlazado de lo que Pablo está diciendo, que nosotros repetimos, porque yo recibí del Señor, ese porque va enlazado a decir, sois unos egoístas, no os estáis esperando. Esto no es cena del Señor, no estáis respetando el cuerpo. Y sabéis, tenemos una indicación más. ¿Queréis verla? Lo hemos leído. En el versículo 29. Busca la pista, busca la pista. Sin discernir el cuerpo. Sin discernir el cuerpo. Está hablando el cuerpo físico de Cristo, ¿no? De que nosotros llamamos la iglesia el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. No está discerniendo el cuerpo. No está discerniendo el hecho de que si yo tengo, esto nos lo dice en Mateo, si yo voy a presentar mi ofrenda al altar y estoy con mi ofrenda, estoy a punto de dar mi ofrenda y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, dejo la ofrenda y voy a... No, ¿qué dice? No dejo la ofrenda. Eso sería muy, muy bueno, ¿verdad? No, ya que estoy aquí, me ha tardado tiempo llegar hasta aquí, ahora no voy a no dejar mi ofrenda, ir a hablar con el hermano y después volver. Eso sería muy mala economía del tiempo. ¿Sí? No, dejo mi ofrenda y ya iré a arreglar las cosas. Todos sabemos que no funciona eso, ¿verdad? Ya lo dejaré para más tarde, no. Deja tu ofrenda en el altar. Dice, deja tu ofrenda, déjala ahí con alguien, o sea, lo ha guardado, después ya volveré. Pero dice, ves y si queréis podemos mirarlo esto. Mateo 5. ¿Vale? Está hablando acerca de lo que Moisés decía en la ley, ¿no? Y después cómo Jesús amplía eso mucho más, ¿no? Dice, oísteis que fue dicho, en el versículo 21, a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, versículo 23, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Esto a mí siempre me gusta hacer hincapié, ¿no? Pero a veces hacemos si tú tienes algo en contra de tu hermano. Pero aquí dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti. Eso cambia, ¿verdad? Eso cambia. Porque tú dices, no, al revés es más fácil saberlo. Yo tengo esto contra este, pero sí. Perdón, estamos en el versículo 23, 5:23. Y tenemos aquí, dice, lo traes y te acuerdas de que le has ofendido algo a alguien. Y aquí no estamos hablando de culpa. Pero es que tenía razón en decirle yo eso. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que tu hermano tiene algo contra ti. Le has podido ofender, le has lastimado, le has herido de alguna forma. ¿Qué dice? Y allí, ¿no? Estás en el altar. ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, aquí Pablo, en el libro de 1 Corintios, les está hablando a la iglesia, les está diciendo, hermanos, estáis siendo egoístas, estáis siendo desconsiderados, estáis mirando cada uno por lo suyo propio, sin importaros lo de los demás, estáis cada uno comiendo cuando os apetecía, porque, aquí el más importante soy yo. Y entonces no estaban discerniendo el cuerpo, no estaban vigilando a ver si estaban bien, si estaban haciendo correctamente bien con las cosas de los de fuera, ni con los de dentro.
Primera de Corintios 10, 17. Primera de Corintios 10, 17 nos dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Otra ilustración del pan, cuerpo, siendo uno. Entonces, esto de no discernir quiere decir que no estamos pensando en nuestros hermanos y hermanas cuando venimos a la cena del Señor, en la cual deberíamos reflejar el carácter de Dios, que es ecuánime, es igual, está pensando en todos. Entonces, podemos llegar a este punto del versículo 27 del capítulo 11, que quiere decir de comer y beber de forma indigna, ¿vale? Cuando Pablo explica que la participación indigna incluye esto de sin discernir, incluye que debemos pensar en todas nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Estamos actuando de manera que demuestra vívidamente no la unidad de un pan y un cuerpo, sino una desunión, ¿no? Estamos viviendo de forma desvinculada y diciendo, pues mira, yo no quiero asociarme o acercarme con este o con el otro, y vivimos de esa forma. En un sentido amplio, entonces, cada uno debe examinarse a sí mismo para ver cómo está relacionalmente con el resto. ¿He causado ofensa? ¿He sido de tropiezo? ¿He puesto algo en error con algún hermano mío, con alguna persona en el cuerpo de Cristo? Intentar subsanar esas relaciones, ¿no? Entonces, preguntándonos si en efecto nuestras relaciones personales en el cuerpo de Cristo están reflejando ese carácter del Señor con quien nos estamos identificando en ese momento. Y en esta conexión también tenemos que mencionar la enseñanza de Jesús en cuanto a acudir en esa adoración, que hemos leído ya en Mateo. Entonces, algunas otras preguntas que no tengo aquí en el PowerPoint, pero que podríamos resaltar. Por ejemplo, ¿quién debe administrar la cena del Señor? Pues en las Escrituras no tenemos absolutamente ninguna indicación de quién debe administrarlo. Así que se nos deja para que decidamos lo que es sabio y apropiado para el beneficio de los creyentes y de la Iglesia. Para resguardar en contra del abuso de la cena del Señor, un dirigente responsable debe estar al cargo de su administración, pero no parece que la Biblia exija que sean solamente los ministros ordenados o oficiales electos de la Iglesia para poder hacerlo. En situaciones ordinarias, por supuesto, pues sería el pastor o otro dirigente de la Iglesia, ¿vale? No hay ninguna indicación en cuanto a esto. ¿Con cuánta frecuencia se debe celebrar la cena del Señor? ¿Una vez al mes? No, no lo dices. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Lo dices? ¿Lo dice? No, cada vez que te reúnes. ¿Cada vez que te reúnas? ¿Qué pone en las Escrituras? A ver, vamos a mirarlo. Versículo 26 del capítulo 11. ¿Qué pone? Todas las veces. Todas las veces. ¿Todas las veces que qué? Que comer. Entonces, ¿cuál es la indicación? Cuando lo hagas, lo haces. ¿Sí? Cuando lo hagas, lo haces. Hay muchas personas que lo hacen cada semana. Estupendo. Hay algunas personas que lo hacen cada mes. Nosotros incluidos, ¿no? No, los católicos, bueno, que no es lo mismo. Pues creo que es cada misa, ¿no? ¿Cada misa? Y lo hacen 2 veces. Porque hay otra misa después.
o y la misa del sábado, o la misa de... Sí, ¿sabes? Eso depende, ¿no? Pues no vamos a fijarnos mucho en lo que ellos... pero sí, está ahí. Tenemos personas que una vez al año, Marta y yo asistimos a la universidad donde creo que en los 4 años, yo participé una vez, creo, en los 4 años que estuvimos, porque el pastor era quien decidía si se tomaba o no se tomaba, y si él veía que la iglesia no iba bien, pues ese año no había. Cosa que a mi parecer está mal, pero bueno, porque eso volvemos a lo mismo, de que el pastor es el que decide si estás bien o estás mal. Y la Biblia que dice que ¿quién tiene que probar? Cada uno a sí mismo. Se da la posibilidad y cada uno decide cómo está en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y esa consideración es cómo está dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su relación con el Señor y cuál es su relación con los hermanos y las hermanas que están dentro del cuerpo de Cristo? ¿No? Porque alguien que puede decir, no, yo estoy súper bien con el Señor, estoy enfadado con esa hermana de ahí, pero estoy súper bien con el Señor. ¿Sí? Pues entonces hay algo que está mal dentro del cuerpo y estás comiendo y bebiendo indignamente. ¿Sí? Entonces, no nos dice exactamente con qué exactitud hay que hacerlo, ¿sí? Pero nos dice, cada vez que lo hagáis. Pues cuando lo hagáis, lo hacéis así. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 14, 26, nos dice, hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Cuál es el propósito de todo? ¿Qué nos dice aquí este versículo? Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14, 26. En la realidad, pues ha sido la práctica de la mayor parte de la Iglesia, pues celebrarlo cada semana, ¿no? Hay muchos grupos, como os digo, desde la Reforma, que a la celebración menos frecuente, una vez al mes o 2 veces al mes, y en algunas iglesias reformadas, como os comentaba, pues lo hacen 4 veces al año. Y después hay personas que lo hacen incluso aún con más distancia. Sin embargo, si este tiempo se lleva a cabo de tal manera que sea un tiempo de examen propio, de confesión, de acción de gracias y alabanza, no parece que celebrarla una vez a la semana sea demasiada frecuencia o celebrarla una vez al mes sea demasiada poca frecuencia, y por cierto se puede observar con esa frecuencia con el propósito que nos dice aquí en 1 Corintios 14, 26, para edificación. Y ese debe ser realmente el final de nuestro pensamiento acerca de tomar la cena. Sí, Oscar. Se puede decir que es un símbolo para edificación espiritual. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí. Igual que el culto de un bautismo, aunque tú no te bautices, también va a ser de edificación espiritual porque estás participando también activamente en ese culto de bautismo. Esto es, digamos, una forma más individual y el bautismo sería una forma más colectiva. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí por hoy. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Okay. Sí. Tengo una duda, que es si una persona entonces cree que puede participar de la cena del Señor, la persona que cree, la persona que dio testimonio entre el cuerpo de Cristo, es a la que puede participar del pan. Nosotros como iglesia es como lo creemos, sí. Hay iglesias que, lo hemos mencionado anteriormente con el tema del bautismo, que tienen que estar bautizados también. Nosotros no lo creemos esto, porque hay personas que por X razón no se han bautizado, pero participan de la cena del Señor. Y al ser una cosa individual, al ser una cosa personal, que están delante de Dios, pues efectivamente cada uno delante del Señor es quien al final tendrá que dar cuentas al Señor por esa acción. Sí. Sí, no me refiero del bautismo, sino, por ejemplo, que es la vida de esa persona que dé testimonio al cuerpo de Cristo. Ahí sí que cuando dice que es sino discernir el cuerpo de Cristo,
encuentro en las Escrituras donde diga que nadie es digno de tomar, ¿no? O sea, cuando dice que cada uno tomamos, pero dice indignamente. Indignamente toma, si no me equivoco, ¿no? Es la forma que lo dice Pablo aquí. Cuando dice indignamente, si toma del pan o del cuerpo, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No veo reflejado aquí en 1 Corintios 11, esto es 11, 27 y 28, donde haya incluso ninguna evidencia externa a nadie, porque eso es algo individual. Yo no sé si una persona es salva o no es salva. Puedo ver evidencias, pero esas evidencias pueden ser o no ser. Entonces, yo no puedo basar el darle o no darle a alguien la cena del Señor, o limitarle, darle o no darle la cena del Señor, por mis observancias, por lo que yo puedo ver, porque quizás su corazón está bien y está dando testimonio a Dios, él es una persona o ella es una persona creyente. Incluso yo muchas veces cuando pasamos el pan y la copa, antes de decirlo, les digo, si tú no has creído en Cristo, no tienes nada que celebrar en este momento, tú no tienes nada que recordar, pero puedes arrepentirte de tus pecados, puedes acercarte tú a Él y participar, incluso en ese momento. Entonces, yo personalmente no encuentro ninguna parte en las Escrituras donde haya que presentar una evidencia externa para poder participar. No sé si eso te contesta. Bueno, es que lo que yo entiendo, no sé, personalmente, que es quien puede participar el pan y el vino, aquella persona que no está en pecado, porque sabemos que todos pecamos, es una cosa, pecamos, y otra cosa es vivir pecado. ¿No? Si estoy viviendo pecado, creo que ahí sí que, lo que entiendo, ahí sí que no tengo que participar en la Santa Cena. Pero, ¿eso con qué versículo puede respaldarlo? Porque eso está bien pensarlo, pero la cuestión es que aquí no dice eso. Dice que cada uno se prueba a sí mismo. Y es verdad que cada uno puede, ¿sabes? Podemos decir, vale, sí, yo estoy viviendo en pecado. Y os acordáis que os comenté, ¿no? Hace tiempo teníamos un hermano aquí en la iglesia que el pobre lo pasaba muy mal. Tenía un sentido de culpabilidad muy, muy grande. Una vez porque entró el Jaume, ¿os acordáis de él? Entró en una iglesia católica para orar, ¿no? Y se sentía que no podía participar de la cena del Señor porque había hecho este agravio en contra de Dios entrando en una iglesia católica para orar. Y dije, Jaume, entraste para orar, o sea, no entraste para nada más, ¿no? Entonces, si una persona está viviendo en pecado, hay otras cosas que se deben hacer antes que lleguemos a ese punto, ¿no? Estamos hablando esta mañana acerca de hermanos maduros que están ayudando a las personas que están en pecado y están errando. Entonces, creo yo que antes incluso de llegar a este punto de la Santa Cena. Pero si llega a este punto, la persona últimamente responsable de esto es, como dice aquí, uno mismo. Cada uno es responsable delante de Dios. Esta es la postura que yo encuentro aquí en las Escrituras. Claro, porque es Cristo quien edifica la iglesia y para eso tiene que edificar a cada uno. Entonces ponen sus advertencias para que sea la relación entre él y tú. Porque si ponemos a un tercero, para mí es diluir a Cristo, ¿no? O sea, si ponemos a un pastor tercero que debe vigilar, sí es muy obvio, imagino, ¿no? Sí. O sea, pero aún así... yo entiendo lo que es la preocupación que tiene alguien que está abiertamente, ¿no? Como en la iglesia de Corintios, pues un hombre que está viviendo con su madre, ¿no? Tal, pues yo creo que, y Pablo lo reprende esto, ¿no? Y hay que exhortar, hay que hablar, pero en el momento final, yo no tengo la autoridad, y nadie tiene la autoridad, de acuerdo a la Biblia, de negarle a alguien, sino cada uno, lo dice aquí, creo que es cada uno a sí mismo, ¿no? Yo estuve, sí. Pero en esta iglesia, aunque no recuerdo que se haya tenido que hacer, pero sí que se cree otro sistema de disciplina eclesiástica, en que si hubiera un caso así, a esa persona se le diría que no de tomar. ¿No? Sí, hay. Me lo invento.
disciplina eclesiástica. Entonces, lo que normalmente se hace en cuanto a disciplina es que no participen en ministerios en la iglesia. Esto es la disciplina, normalmente suele ser así. Prohibir a alguien tomar de la cena, que es un privilegio, una responsabilidad de cada individuo creyente, si pensamos que esa persona no es creyente, tienes otro problema. Pero limitar a alguien de tomar la cena es como decir, tú no te puedes bautizar. ¿Sabes? Pues se debía hacer en la iglesia donde yo crecí y tenía los Sí. Que yo sepa, tampoco no hay nada escrito en cuanto a la disciplina en la iglesia, en la Constitución. En la Constitución, sí. Bueno, me acuerdo un caso que una chica llevaba, con vuestro permiso quiero compartir esa cosa para saber de verdad cuál es la postura bíblica, ¿no? Venía mucho tiempo a la iglesia, dio fruto y todo eso, ¿no? Pero vive con su pareja sin matrimonio y pidió el bautismo. Y así no sé, ahí cómo podemos actuar igualmente que la misma postura de la Santa Cena y el bautismo, o cómo se puede tratar eso. Claro, estamos hablando de dos cosas diferentes, son dos sacramentos o ordenanzas diferentes. Una es privada, personal con Dios, que es tomar la Santa Cena, ¿sí? Y la otra es pública, estás dando una evidencia externa de un cambio interno. Entonces, obviamente, si alguien está viviendo en pecado, esa persona está dando una evidencia que ha habido un cambio, pero que no ha habido un cambio en su forma de vivir. Sin embargo, todos tenemos nuestras cosas que tenemos que cambiar. Y sí que a veces decimos, vale, sí, tenemos esta cosa con esta persona, mi padre, por ponernos un ejemplo, seguía fumando cuando se fue a bautizar. ¿Vamos a negarle el bautismo porque sigue fumando? No se le negó y dejó de fumar después. Entonces, pues, o sea, yo lo haría esto dependiendo del caso. Si hay una rebeldía, no quiero dejar, ¿sabes tal? Pues entonces ahí hay un problema que hay que tratar, porque Dios no tiene control de ese corazón, no está. Si está una persona abiertamente que no quiere y no quiere cambiar, pues yo diría que eso es una evidencia, ¿no? De que esa persona no está dominada por el Espíritu Santo todavía y que habría que conocer más. Pero no sería como una parte del testimonio de la iglesia, del local, cuando bautizamos, por ejemplo, una persona que vive en pecado, o permitimos a una persona que participa en la Santa Cena que vive en pecado. Por lo menos yo digo que nuestra iglesia no lo permite, con todo respeto a todas las iglesias, ¿no? Porque ya vive con su pareja, por ejemplo, sin matrimonio y es una responsabilidad muy grande delante del Señor primeramente. Sí, dejamos eso, porque yo pienso que es una parte del testimonio de hermano, delante del mundo y delante uno del otro, como cuerpo. Sí, pero la cuestión es que tenemos estas dos cosas. Una es muy pública, estamos presentándolo delante de los hermanos y delante de todo el mundo, y otra es muy privada. Nos dice las Escrituras que esto es personal, yo con Dios. Entonces, hay que mantener esa separación. Yo no me puedo meter en la separación de yo con Dios, no puedo decirlo a una persona, y yo no lo veo por las Escrituras, personalmente. Si alguien me lo quiere, si alguien lo encuentra, pues lo del bautismo, sí. Lo del bautismo, claro, es una evidencia que dices, si no estás siguiendo lo que Dios dice, no estás siguiendo ese cambio externo, ¿no? Pues o sea, estás dando esa representación externa de ese cambio interno. Yo lo veo diferente, o sea, lo veo como dos cosas, cada una en su bloque, ¿no? Por así decirlo. Pero sí. Nos podemos empezar a decir, vale, sí, esta persona que tú dices está viviendo con su pareja, ¿vale? Y esto es pecado, porque está viviendo fuera del matrimonio con una persona.
Pero el pecado no se limita a vivir con una persona fuera del matrimonio. Habla acerca de la ira, habla acerca del orgullo, habla acerca de la mentira. Todos esos son pecados. Y hay muchas cosas que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida que estamos continuamente batallando esos pecados y que no nos gustan. Pero si alguien me mira a mí y me dice, ¿tú eres limpio? ¿Quién es limpio? Yo no soy limpio, ¿sabes? Entonces, el deseo lo tengo. Y creo que ahí es donde radica, donde ves ese deseo de decir, vale, no, quiero seguir lo que Dios dice, ¿no? Y para mí radicaría mucho, por eso el caso, pues dependiendo del caso, pues vas a ver el peso que esa persona tiene de que yo quiero seguir a Jesús y voy a dejar estas cosas aunque me cueste, ¿no? Esa sería mi respuesta. Lo siento si es incompleta, pero es... Sí. ¿Alguien más tiene alguna...? Sí. Pienso que el Señor, cuando es el momento de la Santa Cena, Él no espera que lleguemos perfectos. En realidad, el camino de ser cristiano es una carrera de constancia, día a día, y vamos equivocándonos, levantándonos, equivocándonos y levantándonos. Cuando llegamos a la Santa Cena es cuando dice el Señor, examínate, es en ese momento tener la conciencia de que el momento de tomar el vino y el pan, estamos aceptando lo que significa todo esto. Entonces, un momento previo lo que hacemos es, sabiendo que somos pecadores y que la semana previa o hace un mes cometimos un error, en ese momento tenemos la posibilidad de decir, mira, Señor, me equivoqué, perdóname, y en ese momento entrar arrepentido y tomar esa decisión. Yo creo que el Señor no dice eso. Entonces, ¿la iglesia puede impedir? En realidad no, porque el Señor ahí no dice que la iglesia mire si merece o no tomar. El Señor dice, examínate tú. No dice que el pastor te señale si puedes o no. El Señor es libre y te da o sea, que tú tomes la decisión de que, te has arrepentido y puedes dar el paso de tomar la Santa Cena. Y muy importante con esto es dejarlo claro antes de la Cena del Señor. ¿Sabes? O sea, de ser muy, muy explicativo para decir, para que se entienda bien, ¿sabes? Porque cada uno es responsable. Entonces, iba a decir, sí. Algo que quizás nos puede ayudar, y acabando ya con esto, es pensar en la primera vez que se celebró la Cena del Señor. Lo que llamamos la última cena, ¿no? ¿Con quién lo celebró? Con los 11 discípulos. No, Judas ya se había marchado. No, pero eso es cuando... Eso es cuando Jesús dice, el que moja el pan conmigo es el que... Y entonces es cuando entra Satanás, pero después Judas se marcha y entonces es cuando Jesús instituye la Santa Cena. Pero horas más tarde de eso, todos le abandonan. Horas más tarde. Y eso a mí me da ánimo. Porque... Ya lo sabía Cristo. Ya lo sabía. Entonces, él no está haciendo esto como una prueba de a ver si has superado el... No. Esto es como decías tú, Carolina, es un asentamiento para decir, vale, estoy queriendo continuar o no. ¿Cuál es la decisión de mi corazón? Entonces, eso a mí me ayuda a veces pensarlo también. Sí. Respecto a quién decide tomar o no la Santa Cena, en mi vida he visto el cambio, ¿no? De examínate a ti mismo, y que la palabra, porque claro, examinarte a ti mismo con el bebé que empieza con la leche, pero a medida que vas creciendo, la palabra te habla, te redarguye, te examina, te exhorta, sabes tu pecado. Y es muy duro lo que dice, ¿no? El pecado no es... Porque cuando me convertí yo dije, ¿de qué me convertí? Si no he robado, no he matado, ¿sabes? Esos pecados tan grandes, tan visibles. Pero en tu corazón el Señor te muestra lo pecadora que eres. Y el primer pecado es no creerle,
es la duda hacia ese Dios que representa a Dios Todopoderoso. Entonces, en mi vida anterior, yo tenía que buscar al sacerdote. Confiesa, y él, venga, 4 Padre Nuestros, 5 Ave Marías. Y yo decía, basta, ya está. Porque qué fácil, ¿no? 4 Padre Nuestros, 5 Ave Marías, y ya está, ¿no? Y no es así, es el Señor quien realmente trabaja en tu corazón. Muy bien. Juan. Sí, algo que estoy muy de acuerdo en todo lo que, no, en gran cosa de lo que se ha dicho, que el principio de la Santa Cena es una oportunidad. Dios nos invita a participar del misterio tan grande de la salvación. Es como una gran cena, que en otro tiempo lo explicó, que una gran cena en la cual va a haber un gozo de participación para que todos aquellos que quieran asistir a esa cena participen. Yo la veo siempre, la cena del Señor, como un momento en que nos dice, ¿quieres seguir conmigo? Examínate. Y yo el primero, por examinarme. Entonces, es un tiempo en que el Señor nos hace ver lo que somos, pero a pesar de lo que somos, el Señor me dice, o yo percibo, tienes la oportunidad, examínate. ¿Quieres seguir como estás? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? Él nos da la oportunidad. Y yo exhorto a los hermanos que no dejemos de participar de la cena del Señor, porque Él nos lo invita. Él quiere que participemos de ese ministerio. Y nos da ese tiempo en que cada uno de nosotros reconozca lo que es. Y cada uno lo sabe. Lo sabe mejor Dios. Porque a veces nuestras propias mentiras o nuestras propias autocomplacencias pueden mascararnos y nosotros mismos nos podemos engañar. Pero Dios no se va a dejar nunca engañar porque sabe lo que somos. Pero sabiendo lo que somos, nos invita a participar de esa gracia que es recordar en memoria de lo que Él hizo por nosotros. De una forma terrible, porque Él fue martirizado. Él se dio como mártir. Es un martirio. Y esa palabra me gustaría que cada uno la analice. Él se dio el martirio. Nadie lo obligó. Él se dio. Eso es un amor que sobrepasa nuestra capacidad de entender. Sabiendo lo que somos, nos da la oportunidad. ¿Habrá un pecado que Dios no perdonará? Dios dice que perdona todos los pecados. Si nos arrepentimos, si trabajamos en nuestra vida individual para que eso no sea nuestra esclavitud. Y por eso es que en la Santa Cena es una enorme bendición recordar su martirio, recordar que no lo merecemos, pero a pesar de eso nos invita a que arreglemos cuentas delante de Él, dejar todas nuestras cargas, aquello que nos agobia, aquello que nos duele, aquello que nos perturba,
corazón que es agradable para Dios, ¿no? Ese corazón que le demostremos a Él. Y aquí debemos tener cuidado en que no sean los gestos o los actos que nos dejen llevar hacia participar o no, porque puede haber un hogar cristiano de muchísimos años y que detrás de la pantalla que tenemos ahora aquí en estas 4 paredes, a lo mejor en casa no es ese hogar cristiano del que nos imaginamos y que diríamos, bueno, yo soy cristiano 10 años, a lo mejor sí que participen, y a lo mejor nos encontramos este hogar que habla aquí en la Biblia, ¿no? Una mujer que se está esforzando con su conducta, que está creyendo en el Señor, que está entregando su corazón, y podríamos decir, alto, tú no. Entonces, por eso, aquí también viene lo que ha dicho José hoy, que entreguemos nuestros corazones y de forma individual al Señor, para que Él sea examinando esto, y no nosotros, porque en obras nos equivocaremos. Muy bien, pues vamos a orar y acabamos este tiempo juntos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque de ella podemos aprender. Quiero pedirte que ahora tú nos bendigas al ir a nuestras casas, que podamos disfrutar, Señor, de tiempo de comunión con nuestras familias y también de esta semana que tú nos has dado la posibilidad de tener trabajos y de tener cosas para hacer, Señor, para proveer para nuestras familias y también los que tenemos alrededor nuestro. Te quiero pedir especialmente por las personas que están enfermas y también por nuestros hermanos y hermanas que están en Ucrania, que lo están pasando mal. Quiero pedirte, Señor, que tú les puedas ayudar para también ser luz y sal, incluso en medio de esta situación que están viviendo ahora mismo. Te quiero pedir que tú nos hagas también a nosotros lumbreras, a personas que tenemos a nuestro alrededor, que podamos hablarles de ti, que no nos callemos, Señor, por miedo, por timidez. Pues quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes y nos instes a hablar de ti a todo aquel que tenemos cerca. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues nos vemos el domingo que viene. Acordaos que tenemos el tiempo de culto de compartir y también Santa Cena.